Hola, colegas, estudiantes, empresarios. Me llamo Gerardo Martínez Claros y les voy a hablar de un tema muy interesante y que si no les ha ocurrido, muy seguramente les irá a ocurrir en cualquier momento. Y es aquella situación donde los trabajadores que se retiran de la empresa se niegan o no asisten a la toma del examen de egreso o posocupacional, como lo establece la resolución 2346 del año 2007. Entonces arranquemos con lo siguiente. Como ya bien lo dije en la resolución 2346 del año 2007, quedó establecido en su artículo número 3 la obligatoriedad que tiene toda empresa en realizar un examen obligatorio en forma obligatoria para todos los empleados que, que pretenden, digamos, ingresar a desempeñar un cargo en la misma. La misma resolución nos habla de tres tipos de evaluación médica. La evaluación médica preocupacional o de preingreso, la evaluación médica ocupacional periódica, ya sean programadas o por cambios de ocupación. Entonces, estas periódicas se hacen por lo general cada año o cuando el trabajador dentro de la empresa cambia de cargo como tal. Y la evaluación médica posocupacional o de egreso. También establece unas evaluaciones médicas para los contratistas. Y en el decreto 1072 como tal, del año 2015, en su artículo 2.24.610 establece entre las obligaciones de los trabajadores las siguientes responsabilidades. ¿Sí? ¿Qué responsabilidades tienen los trabajadores? Pues dentro de sus responsabilidades está pues cumplir con las normas, hablando de las responsabilidades de los trabajadores, cumplir con las normas, reglamentos, instrucciones del sistema de gestión de la seguridad del trabajo como tal, y participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Esto hablando de los trabajadores, de las responsabilidades de los trabajadores de la empresa y de los contratistas en el artículo 2242 2.16 del mismo decreto 1072. ¿Qué pasa con los contratistas que tienen una condición especial? En el caso de los contratistas, el contratista está obligado de asumir el costo de esa evaluación siempre y cuando el trabajo que va a desarrollar o la prestación del servicio que le va a desarrollar a la empresa esté dentro de los niveles 1, 2 y 3. Cuando el contratista tiene un riesgo mayor, mucho más alto, ese costo como tal de la evaluación, pues debe asumirlo la empresa. Entonces, para que quede claro. Los exámenes ocupacionales, en el caso de las personas independientes o contratistas, tienen una vigencia de 3 años, de 3 años como tal, esos exámenes, mientras que los exámenes periódicos que se le practican, se le deben practicar a los trabajadores una vez ingresó y ya cumplió el año, entonces debe hacerse por lo menos periódicamente, si no ha habido un cambio de ocupación, debe hacerse por lo menos una vez al año. Entonces, ¿qué sucede? El tema es qué sucede, digamos, en el caso de que un trabajador no se quiera practicar este examen. Entonces, pues es muy sencillo. Pues si es de ingreso, si el examen es de ingreso y la persona se niega a practicarse ese examen, pues la respuesta es muy sencilla. No se le puede dar, no se le puede firmar, no se le puede dar, digamos, un contrato de trabajo, no se le puede vincular a la empresa por negarse a practicar este examen. Ahora, si ya el trabajador está vinculado y necesita la empresa que se haga el examen periódico, pero esa persona tampoco quiere acceder a tomarse el examen periódico, pues eh,
Lo que puede hacer la empresa es acudir. Recuerden que si es un empleado como tal, aplica el reglamento interno de trabajo, o el reglamento de higiene y seguridad como tal, que le exigen al trabajador como tal eh, este tipo de, de cosas. Asimismo, también cuando la persona, el trabajador hace el ingreso, recuerden que nosotros debemos hacerle una inducción, una evaluación y hay que entregarle unas responsabilidades al trabajador como tal. Dentro de esas responsabilidades es el procurar el cuidado integral de salud. Bueno, son bastantes, son más o menos unas 23, si mi memoria no me falla. Y dentro de esas responsabilidades como tal, pues es asistir, digamos, a todas a, a- a todas las actividades en pro de la prevención de la salud del mismo. Entonces, ahí también tiene una obligación como tal el trabajador. Entonces, se podría sancionar fácilmente, inclusive se le podría dar por terminado el contrato como tal por no cumplir esto. Esto está establecido también en el Código Sustantivo de Trabajo. Dice, es aplicable el numeral 12, sección A del artículo, es aplicable el numeral 12, sección A del artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la terminación del contrato por parte del empleador con justa causa. Ya estamos hablando de una justa causa como tal. Cuando una de las causales es la renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar las enfermedades o accidentes. Ya, recordemos que cuando no hay un médico como tal, pues las IPS están autorizadas, un médico especialista en seguridad en el trabajo le hace la toma del examen y ahí aplica perfectamente cuando se niega. Listo, correcto, o sea que le podríamos dar por terminado ese contrato. En el, en el caso de los contratistas, pues también igualmente no se les podría seguir dando ese contrato. Y en el caso, que es el caso que es más recurrente, es en las evaluaciones médicas que se deben practicar cuando la persona se retira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Entonces, cuando el trabajador se retira, el procedimiento a seguir es hacerle firmar o darle a conocer o hacer la entrega, notificarle una orden para la toma de las evaluaciones médicas ocupacionales de egreso. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿usted qué hace? Le hace le llena una orden para la toma de la evaluación médica ocupacional de egreso, donde le dice el señor Julano de tal, para el cumplimiento del artículo 57, numeral 7 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la resolución 2346, me permito informarle que deberá presentarse el día. Entonces, el día tal, del mes tal, del año tal, a la hora que tal, en la IPS donde se tenga el convenio o contratado como tal la empresa para tomar el examen, si tiene un médico, pues en la hora del programa, la dirección, el barrio, yo le puse una dirección, un barrio como tal, con el fin de que le realicen las evaluaciones médicas ocupacionales de egreso. Emite la orden jefe de talento humano, el área de seguridad en el trabajo, el gerente, bueno, la persona, el representante, la persona que está encargada. Y aquí le hacen firmar el recibe del trabajador, la fecha y la hora. Listo, esta es la evidencia como tal donde yo ya le he notificado, le doy la orden al trabajador para que vaya y se la tome. ¿Qué pasa si no va? Entonces la persona va y ya dice, no, no asistió. Entonces se le aplica, se le puede aplicar porque como en las visitas del Ministerio de Trabajo, ellos piden esos exámenes, entonces uno que va a decir, no, fue que el trabajador no quiso y que no sé qué, y entonces ya ellos no le van a creer mucho o no, o van a decir, bueno, la evidencia como tal. Entonces, ¿qué pasa con el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo? Dice,
se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrió 5 días a partir de su retiro, no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Orden correspondiente. ¿Ya? Entonces, este formatico, que los que se suscriban, si quieren me pueden escribir, yo se los puedo dar como tal, para que lo tengan. Es un formatico que yo diseñé. Aquí le puse membrete de la empresa, pues para que le pongan el membrete de la empresa como tal. Se los voy a facilitar, se los voy a regalar a las personas que me escriban como tal y que miren el video y lo compartan, para que lo tengan y lo hagan firmar. Y eso sea una prueba para que se eviten situaciones y sanciones, porque créanme que en la experiencia, en los años que llevo asesorando empresas, a una señora la sancionaron por solo un examen ocupacional. ¿Listo? Muchísimas gracias. Recuerden que les habló Gerardo Martínez Claros. Nos veremos en un próximo video.